Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el manual de supervivencia para el periodismo en esta era digital. Vamos a ver cómo una profesión con siglos de historia se está reinventando a la velocidad de un tuit, no solo para sobrevivir, sino para ser más relevante que nunca. A ver, piensa en tu celular. Si sientes que es un bombardeo constante de noticias, de videos, de alertas, bueno, no estás solo. Es la realidad que vivimos todos. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Y más importante aún, ¿qué significa todo esto para la gente que tiene la tarea de contarnos lo que pasa en el mundo? Bueno, este cambio pero tan vertiginoso se puede explicar con dos motores principales. Primero, la explosión de nuevas tecnologías y plataformas, ¿no? Desde los portales web de siempre hasta TikTok. Y segundo, como consecuencia directa, nosotros, el público, cambiemos por completo la forma en que consumimos las noticias. Y claro, esta revolución nos lleva a una pregunta clave que se hacen en todas las redacciones hoy en día. ¿Qué tipo de periodista necesitamos? ¿Alguien que simplemente hace muchas cosas a la vez o alguien que de verdad entiende cómo hablarle a la gente en cada una de estas nuevas plataformas? Ya que está la gran diferencia. Por un lado, tienes al periodista multitarea, que corre todo el día subiendo contenido casi como una máquina, sin pensar mucho. Pero el que de verdad la rompe hoy es el multiplataforma. No se trata solo de hacer mucho, sino de ser un estratega, de entender que cada historia se tiene que adaptar, que tiene que hablar el idioma de cada red social, de cada canal. A esta nueva capacidad de adaptación, a esta habilidad de ser como una navaja suiza, se le llama polivalencia. Y se basa en tres cosas. Primero, la polivalencia mediática. Saber contar una historia para la web, para un vídeo corto o para un hilo de Twitter. Segundo, la tecnológica, o sea, saber usar las herramientas para crear todo eso. Y tercero, la temática. Tener la cintura para cubrir temas muy distintos con el mismo rigor de siempre. Ok, ya que hablamos de adaptarse, pasemos del quién cuenta la historia al cómo la cuenta. Porque créanme, las reglas de cómo se narra una noticia también cambiaron para siempre. Y en este nuevo escenario pasa algo súper interesante. Un género muy clásico, la crónica, resurge con una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque es la herramienta perfecta para la era digital. Va más allá del dato frío y le da a la noticia lo que más necesita hoy: contexto, profundidad y sobre todo una historia que de verdad te atrape. Y aquí está su verdadero superpoder. A diferencia de la noticia tradicional, que es súper rígida, el cronista tiene libertad. No tiene por qué seguir un orden cronológico. Puede empezar por el final, saltar al principio. Juega con el tiempo para lograr el mayor impacto posible. A ver, para que quede claro, veamos un ejemplo histórico. Pensemos en una crónica sobre el fusilamiento del caudillo argentino Manuel Dorrego. Una crónica moderna podría arrancar así, sin anestesia, directo con el final. Fusilaron al coronel Dorrego. ¡Pum! Es un golpe que te atrapa al segundo y te obliga a preguntarte, ¿pero cómo pasó esto? ¿Por qué? Y justo después de ese impacto, la crónica te lleva para atrás en el tiempo. Te muestra las tensiones, las cartas, las presiones que llevaron a ese final que ya conoces. El suspenso se construye hacia el pasado. Es una técnica narrativa increíble, ¿no? Ahora, si el periodista puede empezar por donde quiera, ¿cómo sabemos de qué va la historia? Bueno, para eso es que la titulación es tan importante. La volanta arriba nos da el contexto, el título nos da el golpe, lo más fuerte, y la bajada, abajo, nos da un poco más de detalle. Con un solo vistazo ya tenemos el mapa de la noticia. Pero ojo, podemos tener la forma más creativa de contar una historia, la más innovadora, pero todo se derrumba si no tenemos esto, el pilar fundamental de todo el periodismo, las fuentes de información. Piensa en la información como un gran rompecabezas. Las piezas vienen de todos lados, de comunicados oficiales de fuentes institucionales, del relato de un testigo que justo estaba ahí, de los contactos de una agenda propia que un periodista cultiva por años, o incluso de fuentes confidenciales que se arriesgan a hablar, pero en el anonimato. Y acá llegamos a la regla de oro, la ley número 1. Sin importar la plataforma, nunca, pero nunca te quedes con una sola versión de los hechos. Un buen periodista sabe que cada fuente tiene sus intereses. Por eso, contrastar, o sea, verificar la información con distintas fuentes es lo que separa el periodismo serio del simple chisme. Y toda esa información se consigue básicamente de dos maneras. Por contacto directo, que es estar en la cancha, cubriendo el hecho, haciendo una entrevista cara a cara, o por contacto indirecto, que es más un trabajo de detective desde la redacción,
analizando comunicados, buscando en archivos, revisando bases de datos. Un buen reportaje, por supuesto, necesita un poco de las dos. Hemos hablado de plataformas, de nuevas narrativas, de un montón de cambios. Pero es clave entender que en medio de toda esta revolución hay una esencia del periodismo, un núcleo, que sigue y que tiene que seguir totalmente intacto. Y esto que ven acá, esto es el verdadero corazón de la profesión. No importa si publicas en papel, en una web o en TikTok. Estas tres cosas no se negocian. Manejar la información con una responsabilidad enorme, tener una excelente redacción para poder contar buenas historias y, por supuesto, tener una agenda de fuentes que sea sólida y confiable. Al final, todo se resume en esto. El gran desafío del periodismo hoy es doble. Por un lado, innovar en el cómo se cuentan las historias para poder conectar con la gente. Pero por otro, y quizás más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, sacrificar el qué, la verdad, el rigor y la relevancia de la información. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es para todos nosotros, porque en este nuevo mundo saturado de información, como audiencia, como lectores, tenemos un poder inmenso, el poder de elegir qué consumimos, qué compartimos y, sobre todo, qué calidad de periodismo le exigimos a quienes nos informan. Gracias por habernos acompañado en The Explainer.